introducción a la resolución de conflictos y lo hemos desarrollado desde la perspectiva del coaching, ¿vale? El coaching es una disciplina que lo que hace es trabajar en un proceso transformativo. Uy, ¿vamos de nuevo? Vale, ahí está. Entonces el coaching es una disciplina que lo que hace es trabajar en un proceso transformativo y le hemos presentado desde esa visión y desde esa expectativa. Vale, hemos trabajado algunos aspectos básicos como por ejemplo el lenguaje, hemos hablado también acerca de la escucha activa, hemos también trabajado las emociones primarias. A muchos de ellos se sorprendían cuando les decíamos que la ira era buena. Y ha sido muy clave y muy determinante eso, ¿no? Entonces, bueno, conceptos básicos y por supuesto también el ciclo del conflicto, que es tan importante. Puede escribir en un correo a fran.quesada@memadridespaña.com, fran.quesada@me.com, y ahí entramos en contacto. Conflictos, y los conflictos se generan a causa de la falta de comunicación asertiva que nosotros no hemos desarrollado, pero en el día a día, en el día a día, o sea, ¡hey, que tiendas la lavadora!, por ejemplo, o algo ya mucho más profesional, como puede ser nuestro trabajo o la profesión que desarrollemos. ¿En qué cosas estábamos cojos? Estamos cojos en los detalles. Somos poco detallistas a la hora de pedir. Entonces, por ejemplo, tú dices, yo necesito que a lo largo de la mañana, ¿pero en qué hora? Necesito a lo largo de la mañana, ¿en qué hora? ¿Qué tipo de respuesta? ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, imagínate, ¿no? Tú tienes la presión, porque yo te dije, es urgente. Ahora mismo esto es urgente, hay que hacer un pedido urgente. Entonces, tú no puedes decirle a lo largo de la mañana qué significa para ti la mañana y qué significa para ella la mañana. Porque muchas veces nosotros pensamos que lo que significa para mí la mañana es lo mismo que para ti. Por ejemplo, para mí la mañana es hasta que coma, y hoy he comido a las 4 de la tarde. Entonces, para mí la mañana es hasta que coma, a lo largo de la mañana hasta las 4 de la tarde. Otra persona para él la mañana será las 12 del mediodía, otra persona será a las 2 porque sale a comer a las 2. Entonces, necesitamos aprender a ser detallistas, y cuando nosotros somos fieles en los detalles de lo que queremos conseguir, entonces en ese momento podemos comenzar a trabajar definitivamente. En esta etapa serían los actos lingüísticos. ¿Cuánto de detalle le ponemos nosotros a nuestras conversaciones? No estoy hablando de los detalles que no son importantes, ¿vale? Yo en una ocasión con nuestra secretaria le dije, mira, nuestra comunicación tiene que comenzar a cambiar. ¿Por qué? Porque ella me decía, yo le decía, ¿ha llegado el paquete? Y me decía, sí, ha venido una furgoneta blanca con 4 ruedas, la persona que venía vestida de amarillo y ha llegado el paquete. Y digo, perfecto, todo lo demás a mí no me interesaba, te estoy preguntando si ha llegado el paquete. Es decir, a veces le metemos detalles a la situación que no son importantes, no son relevantes, pero hay detalles claves y determinantes, como por ejemplo la hora, como por ejemplo la cantidad, todo ese tipo de cosas que hubieran sido muy importantes. Pero no se ejerce demasiada presión al decir a las 12 en punto y decir toda una mañana, porque ella tiene que ponerse en contacto con su proveedor. Claro, porque tú lo que hay que no... darle cierto respiro para que pueda hacer bien la gestión. Estoy de acuerdo contigo, pero una cosa, claro, por eso tú puedes decir, bueno, a las 12 en punto, tienes 2 horas, llámame a las 12 a ver cómo está la situación, quiero saber si ya lo has conseguido o no lo has conseguido. Porque a la 1:30 yo tengo que dar una respuesta, y yo no puedo esperar a la 1:30 que tú me digas, no lo sé. Es decir, nosotros necesitamos empezar a llenar de detalles todo lo que nosotros estamos trabajando, porque si no lo hacemos... Había frustración, porque se dice, dime, o sea, llámame a las 12 porque yo a la 1:30 tengo que dar una respuesta. Y la otra persona no la llama a las 12, te crea una frustración. Claro, bueno, ahí es donde está. ¿Qué pasa después del pedido? Es que solo estamos está bien, pero solo estamos viendo peticiones. Sigamos con los actos lingüísticos, ¿vale? Nos movemos todo el tiempo. Esto está científicamente comprobado. Todo el tiempo nos movemos en estos 5 actos lingüísticos que estamos mirando. Todo el tiempo en nuestra vida, desde que vamos a la compra, en nuestra relación con nuestro jefe, con las personas con las que trabajamos, en nuestra casa, con nuestros hijos, a la hora de tratar temas tan importantes como lo que van a estudiar. Todo este tipo de cosas son 5 actos lingüísticos. Si nosotros nos volvemos expertos en estos 5 actos lingüísticos, vamos no solo a evitar conflictos, sino también a solucionarlos, ¿vale? Entonces, la petición es una, ¿vale? Segundo, la segunda que tenemos aquí es el acuerdo. ¿Cómo hacemos los acuerdos? Entonces, el acuerdo es clave entender lo siguiente. Nosotros tenemos que aprender la palabra compromiso. Y quiero que la anote allí, por favor. Compromiso. ¿Qué significa compromiso? A ver, por allí, ¿quién podrá ser? ¿Quién me va a ayudar? Aquí esta señora que tengo delante. ¿Cómo te llamas? Marisol. Marisol. Venga, defíneme la palabra compromiso según la entiendes tú.
tu manera de verlo. Responsabilidad. Vale, y ahora descríbeme la palabra responsabilidad. Hacer con. ¿Hacer? Con. Hacer con alguien. Perfecto. Muy bien, me gusta, perfecto. Buen trabajo. Un aplauso para ella, por favor, que se puso hasta colorada, ¿verdad? ¿Cómo es tu nombre? Ana, te tuteo, ¿vale? Ana, ¿para ti qué es el compromiso? Pues cumplir con tu palabra. Cumplir con tu palabra. Bien, bien. Y tú decías que es así, ¿verdad? Sí, también cumplir el acuerdo que hayas tenido previo. Muy bien. Imagínate que se te imposibilita. Justamente yo hoy venía para acá y una persona con la que tenía que desarrollar un trabajo muy importante ha tenido un accidente. Está embarazada, por cierto. Gracias a Dios, todo perfecto, la llevaron al hospital, el bebé está bien y está en su casa. Y no lo ha podido desarrollar. Ya, pero eso mal es... Fuerza mayor. Eso sería fuerza mayor, ¿no? Porque, claro, si no Claro. puede cumplir... ¿Y ese qué se compromiso entiende se por llama. fuerza mayor? Imagínate que si mi perro se muere, ¿verdad? Eso es fuerza mayor para mí, pero a lo mejor es fuerza mayor para otros. Es algo contra lo que no puedes luchar, perfecto, pero imagínate que yo entiendo que a lo mejor un animal, pues no es tan importante que se muera, pero si soy un amante de los animales y tengo un perro en casa y lo amo, pues a lo mejor entro en una depresión de caballo, que no sería la última persona que iría a un psicólogo, o la primera porque se ha muerto un animal, que era, en este caso, del nivel de un ser querido para esa persona, ¿verdad? Adelante. Yo no lo veo así. ¿Tú no lo ves así? Muy No, bien. porque para mí, bueno, entiendo que la fuerza mayor es algo tan importante que te impide como persona realizar un acto al que te has comprometido. Ok. Pero propiamente como persona. Si se ha muerto el animal, pues bueno, es una pena, efectivamente, me da mucha pena, pero eso a mí como persona, en ese mismo momento, no me tiene que impedir, como por ejemplo sí te puede impedir un fallecimiento de un familiar. Perfecto. Que tú, quiero decir que para mí no es eso fuerza mayor, o sea, eso lógicamente es una causa que te puede motivar a encontrarte mal para Alguien- hacer un te he compromiso. entendido perfectamente, perdona que te corte, que como Sí, vamos cortitos sí. de tiempo, pero te he entendido perfectamente. ¿Alguien cree que es diferente lo del tema del Yo animal, la que piensa que es fuerza mayor, diferente por ejemplo, que... considero que lo de fuerza mayor considero que es algo imprevisible. Entonces luego según la escala de valores de cada uno, Sí. no podemos tener la misma escala. Por ejemplo, el ejemplo que es muy gráfico, el de perro. Para ti se te muere el perro y es que te puede dar algo y para ti no entiendes que sea un tema de fuerza mayor. Entonces siempre en los compromisos hay que dejar un margen porque los valores de las personas y la cultura tenemos que ser muy respetuosos y no pretender que pasen por nuestro baremo. Es decir, a mí que se te muera el perro me queda fresco. Entonces, no. Tengo que entender que para ti en ese momento tengo que justificar. Perfecto, mirad lo que estamos viendo, ¿verdad? ¿Querías Quiere decir que por aportar eso algo? ahí está la ley que regula los casos de imposibilidad sobrevenida y Claro. te dice y que regulan esa relación que si es... Claro, bueno, lo que queremos el grupo es- laboral te Que está no se diciendo aplica- pero tal. entre grupos Tienes- iguales que no se aplica la ley, entre Claro. amigos, entre no sé Tenéis qué, razón, lo que no queremos aplicas de la alguna ley. otra manera es evitar tener que ir a la ley y que podamos nosotros, ¿verdad?, desarrollarlo buenamente, ¿no? Ahora, qué interesante esto. Compromiso, anotad esto. Compromiso es una declaración en el lenguaje, anotad esto por favor. Compromiso es una declaración en el lenguaje que sostengo con acciones. Una declaración en el lenguaje que sostengo con acciones. Eso es compromiso. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien. Bueno, me alegro. Compromiso es una declaración en el lenguaje que sostengo con acciones. Esto es clave, ¿vale? ¿Por qué? Porque muchos de nosotros hacemos esos compromisos, pero luego a la hora de la hora no los cumplimos. No cumplimos con nuestra palabra, ¿vale? Pero a veces, por esa escala de valores que decía... ¿Tu nombre? Milana, por esa escala de valores que decía Milana, a veces, de repente, por lo que sea, yo le doy valor a algo y entonces no puedo llevarlo a cabo. Entonces ahí es cuando nosotros tenemos que aprender a reconocer que hemos fallado en el compromiso, ¿verdad? Y entonces eso también puede ser un reacuerdo. Anotad allí, por favor, reacuerdo. Y esto es clave, porque cuando nosotros aprendemos a hacer esos reacuerdos, entonces, estamos ahí, ¿no? Hacer esos reacuerdos, no, pero van a pasar ahora. Hacer esos reacuerdos, entonces podemos dar la oportunidad de subsanar, pedir perdón, ¿verdad? Y subsanar lo que no hemos podido hacer, definitivamente, ¿vale? Entonces, esto es muy importante. Hemos hablado también de la escucha, aquí está la escucha, el reconocer
¿verdad? Y por último, el ofrecer. Quiero avanzar un poquito más para que nos dé tiempo. Me gustaría que definamos la palabra responsabilidad, que lo ha hecho también Marisol. Trabajar con, ¿verdad? Hacer con, dijiste, muy bien. A ver, ¿quién me presta un boli? ¿Quién me puede prestar un boli? Muy amable, gracias. Ok, este es tu boli, ¿no? Lo rompí, perdón. ¿De quién es la culpa de que este boli esté roto? Tuya. Mía, Tuya, porque te la he dado. No, tuya, porque... No sé lo que me hubiera dado. O mejor dicho, ¿de quién es la responsabilidad de comprar un nuevo boli? Un boli nuevo. Tuya. Tuya. No, de ella, porque se ha quedado sin boli, tú al fin y al cabo te da igual. Ella es la responsable de tener que comprar otro boli. ¿Quién piensa que la responsabilidad es mía que lo he roto? Hombre, Es la yo- culpa es la tuya. No, estoy hablando de responsabilidad. No buscamos culpables, buscamos soluciones siempre, ¿vale? Anotad eso allí, buscamos soluciones y no culpables. Entonces, ¿quién tiene que reponer ese boli? ¿Quién piensa que lo tengo que reponer yo? A ver, levanten la mano, ¿quién piensa que lo tiene que reponer? 1, 2, esto no es democracia, así que tranquilos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, vale. ¿Quién piensa que al final no lo tengo que reponer yo y si alguien es responsable de ese boli es mi amiga Reyes? A ver, ¿quién piensa? Aquí. Vale. Anotad por favor. Anotad por favor. Anotad lo siguiente, por favor. Anotad lo siguiente. Responsabilidad es la capacidad o habilidad para responder. ¿Qué es responsabilidad? Capacidad o habilidad para responder. ¿Quién de los que estamos en este lugar tenemos recursos económicos para comprar un boli de esos que son de los chinos, tal cual? ¿Quién tenemos la capacidad y la habilidad de comprar un boli de esos en los chinos? Levante la mano. Todos. Todos nosotros somos responsables. Cuando nosotros enseñamos esta distinción en coaching, de repente las empresas empiezan a cambiar. Las familias empiezan a cambiar. Las personas empiezan a cambiar. Porque la responsabilidad no es carga o culpa. La responsabilidad es habilidad para responder. Entonces, ¿qué pasa? Que si yo estoy en una empresa donde de repente no me toca, yo no soy de mantenimiento y no me toca apagar las luces. Mi labor es meter datos en un Excel y me marcho, ¿verdad? Pero sé que las luces están encendidas, pero no me toca, ¿verdad? Me voy y lo dejo allí. Entonces la factura de la luz sube en la empresa, pero a mí no me importa. Pero cuando yo entiendo que responsabilidad es la habilidad para responder, entonces yo digo, yo tengo la habilidad en mi tiempo, en mi espacio, en mi compromiso de llegar y hacer así, clic. Sí, tengo esa capacidad, esa habilidad. Me voy y entonces la empresa gana, yo gano, mis compañeros ganan. ¿Por qué? Porque al final hay una ley universal que es la ley de la siembra y la cosecha. Y lo que nosotros sembramos, antes o después, lo vamos a cosechar, ¿verdad? Entonces es muy importante aprender esta habilidad. Así que, damas y caballeros, ¿cómo es? Milana. Damas y caballeros, señoras y señores, todos nosotros somos responsables de ese boli, así que después al finalizar hacemos la colecta para comprar el boli entre todos, ¿vale? Bueno, seguimos adelante porque tenemos algunas cosas importantes. Vamos a hablar de 4 claves para crecer en medio de un conflicto, ¿vale? 4 claves para poder crecer en medio de un conflicto. Entendemos lo siguiente, entendemos que el conflicto no tiene que ser usado, estamos en conflicto. O sea, esto no es una cuestión de que vamos a poder huir del conflicto. El conflicto va a existir siempre que haya personas. ¿Ok? Eso es una realidad así de grande, ¿verdad? Pero es importante que entendamos que nosotros podemos usar el conflicto para crecer y ser mejores, manifestar la mejor versión de nosotros mismos, y el conflicto puede ser incluso una herramienta que nos permita avanzar. Podemos usar la herramienta del dolor, la podemos usar para el crecimiento. Y cuando nosotros tenemos una mentalidad de poder crecer en medio de las circunstancias difíciles, eso se llama resiliencia, entonces tenemos la capacidad de poder avanzar y vamos a transformar el dolor, lo vamos a transformar en una victoria, en una herramienta de crecimiento. Esto es clave, porque cuando tú cambias el chip, no es tan fácil, ¿eh? No es tan fácil, es un proceso, una cuestión que hay que trabajar. Como por ejemplo, yo me acuerdo que yo decía,
pues sí, merece la pena tener que viajar en avión hasta ahora me voy a Dallas, ¿no? Oh, sí, van a ser 17 horas con escala en Boston, una historia, pero merece la pena, merece la pena. Y me di cuenta que cuando yo estaba diciendo merece la pena, solo con mi lenguaje yo estaba generando un entorno de tristeza. Porque ¿qué es pena? Tristeza, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Que poco a poco he cambiado mi lenguaje y entonces yo me hablo a mí mismo, le hablo al entorno y digo, no digo merece la pena, yo siempre digo merece el esfuerzo, porque yo soy una persona esforzada y valiente. ¿Veis? Entonces, ¿cuál es la clave? Aprender que hay procesos que vamos a tener que empezar a trabajar. Este tipo de cosas aparentemente son, tú dices, uy, pero son absurdas. No, no son absurdas. ¿Por qué? Porque yo me estoy hablando a mí mismo de que no voy a estar triste, pero sí voy a estar esforzado. Y al final terminas esforzándote y cambia. Me ha pasado de llegar anteriormente a conferencias donde llegaba y tenía que bajarme del avión y meterme en una conferencia, pero eso fue un suplicio. Y ahora bajo del avión y me meto en una conferencia y definitivamente la disfruto al máximo porque aparte estoy haciendo lo que me gusta, lo que me apasiona y entras en un nivel diferente. ¿Entendemos eso? Entonces es muy importante poder trabajar esto que estamos hablando. ¿El conflicto qué es? El conflicto... Entonces es un poco que el lenguaje estructura el pensamiento. O sea, es más que... No, no, es más merece la pena sin el esfuerzo. Es más que estructura de pensamiento, ¿vale? Porque como dije antes, somos seres lingüísticos y el lenguaje no solo es estructura de pensamiento, sino que te lleva a entrar en un lenguaje generativo. Lo que pasa es que no te puedo hablar de todo, ¿no? Pero mira, tenemos lenguajes descriptivos. La gente vive en un lenguaje descriptivo todo el tiempo. ¿Cómo estás? Aquí con dolor, pero podemos estar así o podemos estar en un lenguaje generativo. Es decir, comenzar a diseñar futuro, a construir el futuro, a encontrarnos y a construir, edificar aquello que queremos encontrarnos. Pero me salgo del tema y no puedo, ¿vale? Así que es más que estructura de pensamiento. No tienes que pedir perdón por algo que es maravilloso y a mí me apasiona. ¿Vale? Ok, eso es, conflicto. ¿El conflicto es algo bueno o es algo malo entonces? Usted, que no ha hablado todavía, quiero escucharla. Yo creo que es bueno. Es bueno, genial. Es decir, el conflicto, si lo sabemos gestionar, puede ser un desastre, ¿vale? Porque de allí hay divorcios, padres que no le hablan a los hijos, personas que pierden su trabajo sin tener por qué, porque le da un aire al jefe y al final le echa, pero definitivamente si lo sabemos gestionar, puede ser definitivamente una herramienta de victoria para nosotros, que es clave y determinante. Y para eso vamos a ver 4 cosas claves. Perdón si me veis un poquito acelerado, ¿vale? Pero yo tenía que dar una sesión en 1 hora y media y estoy intentándolo dar en 1 hora. ¿Está sirviendo de algo? ¿Sí? ¿De verdad? De muchísimo. ¿De verdad me lo dices? ¿De verdad? Totalmente. Vale, entonces ya con esto estoy feliz. Bueno, lo primero que vamos a ver es el punto ciego y vamos a hablar de las emociones, ¿vale? Las emociones son claves y determinantes porque están dentro de nosotros y hacen que las emociones son el motor de nuestra vida, ¿vale? Entonces nuestras emociones nos determinan. Cuando tú tienes el día cruzado, no importa que, no sé, que te den 1.000.000 de euros, te lo digo de corazón, que si tienes el día cruzado estás fundido. Pero si tú tienes alegría cada vez que te levantas y tienes la expectativa de la vida y le echas esperanza al asunto, entonces llega un momento donde tú realmente puedes transformar tu entorno. Ahora, mirad, las emociones son diferentes, ¿verdad? Tenemos, por ejemplo, aquí alegría, ¿verdad? Tenemos ira, las identificamos, ¿no? Ok, a ver, vamos a identificarlo de esta manera. Miradme, por favor, todos, y quiero que me pongáis cara de alegría. Mira, algunos no habían sonreído hasta ahora, pero ya están sonriendo. Dile a la persona que está a tu lado, dile, sonríeme con todos los dientes que tienes y los que te faltan. Vamos. Alegría, vale, ok. Ahora ponerme, ¿cómo estás? Qué alegría verte. Ponerme el emoticono, por favor, de ira. Algunos dicen, yo no sé hacer eso, ¿eh? Yo no sé hacer eso, pero definitivamente todos lo hacemos, porque lo hace mi niño de 2 años y medio, así que todos lo hacemos, ¿vale? ¿No es mala la ira? Bueno, sí, no, vale. Ok, ira, a ver, cara de ira. Ok, cara de ira, cara de Rottweiler es lo mismo, ¿no? Bueno, seguimos, tristeza. Muy bien, pero ahí, además bajaste bien las cejas, muy bien. ¿Qué más?
Asco, cara de asco. Esa la pusiste bien. Perfecto. Estoy tomando, perdón. Vale, no. Vale, tenemos esas emociones solo, ¿vale? Escuchadme, estoy dando una pincelada, ¿vale? Me gustaría profundizar mucho más, pero es una pincelada. Veamos estas emociones. A mano alzada, ¿vale? Otra vez. ¿Quién dice que la emoción de la alegría es buena? Que levante la mano quien diga que la emoción de la alegría es buena. Genial. ¿Quién dice que la emoción de la ira es mala? Que levante la mano quien dice que la emoción de la ira es mala. Tú, muy bien. ¿Y quién dice que la emoción de la ira es buena? Y los otros no dicen nada, ¿no? No levantan la mano. No sabe, no contesta. Vale. Bueno, anotar allí, entonces subrayar la ira, que tenemos un poquito de conflicto. A ver si lo solucionamos, esto, ¿vale? ¿Quién dice que la emoción de la tristeza es buena? Solo algunos, oye, tienes poder de convicción, ¿eh? Algunos te siguen allí, otros que sí, más o menos, vale. Bueno, tenemos conflicto, hay conflicto aquí otra vez, vamos a solucionarlo. A ver, vamos a anotar la emoción de la tristeza, vamos a subrayarlo, ¿vale? ¿Y quién dice que la emoción del asco es buena? Solo 2, 3, 4. Todas. Algunos ya. Hay Santi ahí, Santi está diciendo, que quiero, yo también. Muy bien, me gusta eso. Has levantado la mano por todas. Has levantado la mano por todas. Como eso es muy interesante. Santi como yo. Bueno, anotar la del asco, por ejemplo, ¿vale? Anotar la del asco allí también. La de la alegría es buena, ¿verdad? Bueno, definitivamente, Santi, un gallifante para ti, porque todas las emociones son buenas. Todas. Y para ti también, Milana. Ah, claro, pues dímelo así, ya ves, ya lo hago así fácil. Milana, bueno. Todas las emociones son buenas, todas en su función primaria, todas las emociones son buenas. Y necesarias, ¿no? Necesarias, pero absolutamente son buenas, o sea, son buenas y son necesarias. ¿Qué pasa? Que todas estas emociones, los que no habéis levantado la mano es porque habéis tenido un conflicto interno, que no lo sabíais, pero lo estabais describiendo como sentimiento. ¿Qué es el sentimiento? El sentimiento es la emoción primaria procesada, ¿por qué? Por la cultura, por la biología, por la historia, por el lenguaje, por el estado espiritual de las personas. Entonces, al final, ¿qué pasa? Que lo que hacemos es procesar. Mirad, por ejemplo, alegría, todos decían que es buena. Claro, porque la emoción de la alegría tiene una función de motor. Es decir, lo que hace es impulsar. Y la emoción de la alegría es maravillosa. Y se ha demostrado, ¿verdad? Que una persona que va alegre a un examen, vamos, o sea, que lo aprueba seguro. Se ha estudiado, pero no, pero lo aprueba, ¿vale? Ahora, sin embargo, la ira, ya tenemos un poquito de conflicto con la ira. ¿Por qué? Porque a lo mejor tenemos algunas imágenes en nosotros que la ira es la típica mano, ¿verdad? Que se pone por encima de la mesa, ¡pum! Porque aquí quien tal soy yo, o de repente esa palmada a alguien dándole un golpe, bueno, ese tipo de cosas. No, la ira no es eso. Ahí estábamos confundiendo con agresividad. Pero claro, la hemos definido como ira y entonces no la queremos. Pero ¿qué es la ira verdaderamente? La ira tiene una función de justicia. ¿Veis? ¿Qué es la ira? La ira es enfado. Es un buen enfado, porque hay enfados que no son buenos, pero es un buen enfado. Es decir, yo paso por la calle, imagínate que veo un poco de violencia de género. En la calle y veo a un hombre que está pegando a una señora. Entonces eso a mí me va a enervar. Eso a mí me va a intranquilizar, por una sencilla razón, porque definitivamente yo quiero que se haga justicia. Pero si yo voy y me pongo a la altura del muchacho y le pego 2 tortazos, pues entonces tengo un problema. ¿Por qué? Porque eso ya es agresividad. Entonces, ¿la ira es buena? La ira es muy buena, porque la ira definitivamente lo que genera en ti es la incomodidad de esa injusticia. Ahora, ¿cómo gestiono esa emoción primaria? Eso es la clave, ¿verdad? Pero no es el tema de hoy, en otra ocasión, si os parece bien, vengo y lo hacemos, ¿vale? La ira. La segunda que teníamos conflicto era la tristeza. Claro, la tristeza, emoción primaria, si lo llevamos en una emoción que ha sido procesada a sentimiento por la cultura, historia, biología, etc., al sentimiento de, por ejemplo, la depresión, claro que es mala. A una persona que se ve imposibilitada o incapaz de ir a una entrevista de trabajo porque lleva 5 años en paro y porque piensa que no le van a coger porque no está en el mercado laboral y está depresivo por eso, eso es malo. Pero la tristeza como tal no tiene una función reflexiva. Anotad eso allí, por favor. La tristeza tiene una función reflexiva. Es maravilloso
que el muchacho de 13 años que ha suspendido el examen de matemáticas por no estudiar, se sienta triste. Es genial. ¿Por qué? Porque en esa tristeza reflexionará y dirá, ahí va, lo que yo tengo que hacer en la próxima no es pasarme la última noche estudiando y que al final no doy pie con bola, sino que definitivamente lo que necesito es mínimo 15 días antes o llevar el curso al día, etc. Entonces la tristeza es una emoción primaria buenísima y, como decía Milana, necesaria, ¿vale? ¿Estamos bien con eso? Y por último, ¿cuál era? Uy, el asco. Es maravilloso. Gracias al asco se evitan pandemias en el mundo entero. Porque el asco es una función de protección, ¿vale? De hecho, en donde se ve de una manera más acentuada es en la mujer que está embarazada. Y al final, eso es una función biológica, ¿vale? Y es una emoción biológica, que está definida por una cuestión biológica, endorfinas y todo ese tipo de historias, pero que te permite evitar una pandemia, una intoxicación y ese tipo de cosas, ¿vale? Ahora, si nosotros nos vamos ya del asco a otros niveles, ya de esas personas que no sé, que te dan un beso en el rostro y se limpian porque le dan un beso, pues eso ya es otro tipo de cosas que no son positivas, ¿vale? ¿Qué nos ha pasado? Que definitivamente a lo mejor en nuestro cuadro estábamos mirando algo diferente, pero todas las emociones primarias son buenas. ¿Cuál es el problema? Que si nosotros al final, al sentirnos tristes, decimos, no, yo tengo que estar happy todo el día, happy, cuidado, porque nunca vas a entrar en un proceso de reflexión interno y nunca va a haber cambios en ti. Y si no hay cambios en tu vida, cuidado porque estás muerto. O sea, el mundo está cambiando. En el siglo pasado el mundo cambiaba cada 60 años, después cada 40 años. Hoy la vida está cambiando cada 4 meses. Las personas que hace 10 años estudiaron una carrera y piensan que van a trabajar de esa carrera que estudiaron en los 10 trabajos más importantes y mejor remunerados a nivel mundial, no pueden, no tienen acceso. Porque hace 10 años esos trabajos no existían. Y hablamos de toda esa situación que está emergiendo, por ejemplo, en Silicon Valley con todas estas startups impresionantes, o las redes sociales, no existían. Entonces el mundo está en continuo cambio, y si nosotros no aprendemos a estar en continuo cambio, entonces tenemos un problema muy fuerte. Se nos enseñó en el aprendizaje a aprender cierto tipo de cosas para ciertos dominios, pero cuando nos cambian de dominio, fallamos. Entonces nosotros tenemos que aprender a estar expuestos al cambio y a vivir bajo presión. Y cuando nosotros estamos expuestos todo el tiempo al cambio y vivimos bajo presión y somos buenos en eso, entonces estamos en el ritmo de la vida y no nos venimos para atrás. ¿Se entiende lo que me expreso con claridad? Muy bien, ¿seguimos un poquito para adelante? Vale, a esto le llamamos emociones capacitantes. Emociones capacitantes. Creo que todo lo que estoy hablando son grandes, gracias. Adiós, adiós, pasando bien. Gracias por estar con nosotros. A ti por venir, gracias. No sé si nos estamos dando cuenta que todo lo que estoy hablando es genérico, o sea, sirve para cualquiera de nosotros, sea la labor que estemos desarrollando en la vida o no importa, ¿verdad? Hablemos del lenguaje, ¿vale? Hablemos de los estilos de comunicación. Está el estilo agresivo. Y algunos piensan que el estilo agresivo definitivamente va a tener más resultados, porque yo lo digo y soy el jefe, ¿no? O porque yo lo digo porque soy mamá. Mamá te lo dice y papá te lo dice y tú tienes que hacerlo. Lo que pasa es que se ha demostrado a largo tiempo que la gente genera dolor, porque no estamos acostumbrados a que nos maltraten. No queremos sentirnos maltratados. Cuando eso genera dolor en el estilo agresivo, al final la gente en el trabajo o en cualquier área va a hacer lo justo. Porque tiene que hacer lo justo para que le paguen el sueldo, pero va a hacer lo justo. Entonces el estilo agresivo tiene sus falencias, ¿vale? El estilo dictatorial tiene sus falencias. Luego está el estilo pasivo. Bueno, que haga lo que le dé la gana. Total, que él decida. También tiene sus falencias, porque definitivamente si estamos en una posición donde nosotros tenemos que acompañar a la persona en su desarrollo personal, nosotros tenemos una responsabilidad. Entonces, esto no es una cuestión de que la persona salga así como salga, ¿no? A una persona dice, bueno, que mi hijo se críe como sea, como la vida sea. No tiene que ser así, porque entonces puede ser que al final el árbol se tuerza y hay un problema, y nosotros teníamos la responsabilidad, capacidad, habilidad para responder, de poder desarrollar eso. Y por último está el estilo asertivo, donde mis derechos son iguales que los de los otros. En otras palabras,
Yo veo a la otra persona, a pesar de su posición, como un igual a mí. Y cuando nosotros aprendemos que la otra persona, no importa si es jefe o no importa si es empleado, no importa si tiene un cargo en una mesa directiva, en una junta directiva mayor que la mía, es una persona como yo, que está desarrollando una función. Y aquí quiero entrar a un puntito sencillo para poder avanzar en lo que seguimos. Estamos en una era o en una época donde le damos valor a las personas por lo que hacen y no por quiénes son. Y quiero que anotes eso, por favor, porque es extraordinario. Y como eso se permite en ti y lo incorpores, o sea, estamos en una era o en una época, como queréis llamarlo, donde le damos más valor a las personas por lo que hacen que por quiénes son. Es que se me ocurre que lo mires, también está bien eso, ¿no? No, porque entonces tú estás hablando que el resultado es más importante que el ser de la persona. Y nosotros tenemos que aprender que los resultados no definen a la persona, por una sencilla razón. Porque si nosotros trabajamos en el ser, vamos a ser integrales. Pero si trabajamos en el hacer, entonces vamos a ser específicos. Y te voy a explicar situaciones que tengo que, por desgracia, definitivamente, enfrentar como coach. Una persona súper exitosa en su empresa, pero exitosa, pero su familia a punto de destruirse, sus hijos, su esposa. Por una sencilla razón, porque cuando hablo del ser, yo hablo de tus valores, hablo de tus principios, de lo que te define como persona. Cuando hablo del hacer, hablo de un resultado, de algo que hago. Y entonces cuando nosotros solo nos enfocamos en el hacer, vimos a la persona por lo que conocemos en su hacer, entonces tenemos un problema. Si nos medimos por lo que hacemos, tenemos un problema. Si medimos a la gente por lo que hacen, tenemos un problema. Porque el hacer nunca será más importante que el ser, porque el ser es lo que produce el hacer. Entonces cuando nosotros comenzamos a trabajar en el ser de manera integral, entonces empezamos a desarrollar valores como la disciplina, como la integridad, como la honestidad. Mirad, os voy a poner este ejemplo maravilloso. Y eso se basa en la teoría inclusiva, en lo que tú estás diciendo. Pues ni lo sabía, pero después si quieres la discutimos un poquito, porque es genial. Ahora, os voy a poner este ejemplo maravilloso y extraordinario, ¿vale? No lo digo como una crítica, sino que estoy exponiendo algo que creo que tenemos que hacer una acentuación y un énfasis, ¿vale? No es una crítica al sistema, no. Es simplemente un énfasis a algo que me parece que nosotros tenemos que crecer en eso, ¿vale? Mirad, de repente aparece una pareja en un McDonald's, ¿vale? ¿A cuántos les gustan las hamburguesas del McDonald's? A mí solo. Ah, no, bueno, no va. Voy a ir los jóvenes, vale. Ok, McDonald's, ¿vale? Vamos a un McDonald's y cuando entramos en el McDonald's vemos a una pareja que entra en el McDonald's. Piden un combo de estos espectacular y le dan el combo con una bolsita y se van a la mesa para poder comer, ¿vale? Cuando se van a la mesa para poder comer, damas y caballeros, señoras y señores, sabes que se encuentran la recaudación del día. Ahí no está la hamburguesa y 8.000 euros. El hombre, el que está allí con la muchacha, le dice, mira, ¿sabes qué? Esto, vámonos, me imagino que lo pensó seguro. Esto hay que entregarlo. Y va a la dependienta y le entrega, le dice, mira, me parece que te has equivocado. La mujer dice, esto no puede ser, es impresionante, tenemos que llamar a la televisión de Leganés para que venga, esto es una locura. Y entonces vienen al McDonald's de ahí de Parque Sur, y entonces llega todo, y él le dice, no, ni se te ocurra, me marcho corriendo. ¿Pero cómo puede ser? No, me marcho corriendo. ¿Pero cómo puede ser? No, me marcho corriendo. ¿Y por qué? Porque la mujer con la que voy no es mi esposa. Era una persona honesta, pero no era una persona íntegra. ¿Ves? Entonces, necesitamos ir a la integridad. No estoy hablando de perfección, estoy hablando de disposición al cambio. Porque perfectos, nadie, ¿vale? Pero estoy hablando de disposición al cambio. Nos hemos quedado un poco plof todos aquí, ¿no? Ahí ya hemos hecho quiebre. Tienes que hacer una declaración de quiebre conmigo luego, ¿eh? Bueno, muy bien. ¿Qué tal vamos por ahí al final? Pero el hacer es fruto del ser. Claro, pero el hacer hace a la persona, o sea, quiero decir, el hacer describe a la persona. O sea, no siempre. Porque una persona, por ejemplo, que hace mucho, que da mucho, claro, desde luego, desde mi punto de vista, merece más la pena como persona que otro ser que a lo mejor no lo hace. Sí, como el caso que has comentado de la luz. La persona que es responsable y apaga la luz está haciendo, pero el que se va y no está haciendo. Bueno, mira, fíjate lo que te digo. No estoy diciendo que el hacer es malo. Lo que estoy diciendo es que nosotros no podemos valorar a la persona, o sea, el fundamento de mi visión sobre otra persona no solo puede ser por el hacer.
porque necesitamos trabajar en el ser. Ahora, una persona que no hace nada, entonces hay que trabajar todavía mucho más en el ser que esa persona que hace. O sea, no lo estoy negando, ¿me explico? Estamos de acuerdo. Lo que estoy diciendo es que tenemos que ir un poquito más allá. O sea, tenemos que ver en el ser de la persona y tenemos que trabajar en el ser de la persona. No solo en el ser de la persona, en nosotros mismos, en nuestro ser. Porque mira, cuando cambiamos nuestra manera de ver, cuando cambiamos nuestra manera de ser y cambiamos nuestra manera de relacionarnos, entonces cambiamos nuestra manera de lograrlo. ¿Vale? Eso es una matriz básica dentro del coaching. Es decir, tú vienes y me dices, mira, ¿sabes qué? Quiero tener, Fran, una sesión contigo, tal. Y yo te digo, bueno, una sesión no te daré jamás, te daré un proceso de 3 meses mínimo, donde vamos a trabajar seriamente. Ahora, es que lo que quiero es... ¿a qué te dedicas? Abogada. Soy abogada, genial. Bueno, pues yo lo que quiero es que mi bufete de abogados crezca. Genial, vamos a sentarnos, vamos a revisar tu visión, vamos a ver si tu misión y tu visión están correctas y vamos a trabajar con respecto a eso. Pero yo voy a trabajar en ti estas claves. Tu manera de ver, tu manera de ser y tu manera de relacionarte. Porque si tú transformas y eres una persona que comienzas a crecer en esas 3 áreas de tu vida, entonces tu manera de lograrlo va a cambiar. ¿Qué es lo hermoso de esto? Que te daré herramientas, que es aquí donde voy, herramientas del ser, donde si tú mañana, porque tu vida no está definida por tu función, tu vida está definida por quién eres. Eso es lo que le pasa a personas que a veces pierden el trabajo y piensan que pierden la vida, ¿verdad? Entonces tu vida no está definida por tu función o tu labor, tu vida está definida por quién eres. Mañana dices, me he cansado de la abogacía como tal, y mañana me quiero ir a hacer carrera, no sé, a Naciones Unidas, y voy a estar por allí, no sé, en Suiza, por ejemplo, en el edificio de allí de Suiza, y vamos a trabajar, no sé qué. Vale, genial. Las herramientas que yo te habré dado te servirán también para ese logro. O sea, no se trata simplemente de que yo te ayude en el hacer específico, sino que te dé herramientas para poder hacer en cualquier dominio de la vida, en cualquier ambiente o aspecto de la vida que puedas trabajarlo. ¿Me estoy explicando? Sí, perfectamente. Gracias a Dios. Es importante, ¿no? Bueno, vale, pues entonces, la suposición no es una herramienta lingüística. ¿Qué pensáis de esta frase? A ver, alguien que no haya hablado por allí. Laura, al lado tuyo había una persona maravillosa que saludé antes. ¿Cómo te llamas? ¿Yo? Sí. Me llamo Federico. Federico. Defíneme esa frase si eres tan amable. ¿Cuál? La suposición, ahí al final de tu material, la suposición no es una herramienta lingüística. Suposición no es una herramienta lingüística. Defíneme suposición, ¿qué entiendes tú por suposición? Quiero que me lo definas tú. Quiero saber qué es lo que tú piensas. Ajá. Que es Muy bien. imaginar, suponer, ¿no? La suposición, suponer. Algo. Suponer, ¿no? ¿Qué entiendes por suponer? La suposición, hombre, como está estructurada la frase, lo que yo entiendo es que la suposición no es una herramienta lingüística, sino que es un pensamiento. Perfecto. Si la suposición no es una herramienta lingüística y nosotros somos seres lingüísticos, entonces la suposición no la podemos usar para poder relacionarnos. ¿Qué nos pasa habitualmente? Que cuando una de las cosas que pasa en el conflicto, lo típico que ocurre es, no, es que yo suponía que tú sabías que tenías que llegar a las 2 de la tarde. No, es que yo suponía que cuando ibas, ya sabes la situación del caramelo y no sé qué, me ibas a enviar el mail, y yo lo suponía. La suposición no es una herramienta lingüística y nosotros tenemos que aprender a no usar esa herramienta, porque no existe. Entonces la otra persona te dice, sí, tú suponías, pero no me habías dicho absolutamente nada, ¿no? La típica situación que ocurre entre la esposa y el esposo, que yo por lo menos sí la he vivido, entonces que mi esposa me mira con la mirada y entonces me ha dado un discurso. Y yo soy muy simple, soy más simple que el mecanismo chupete. Entonces yo le digo a mi esposa, cariño, ¿qué me has querido decir? Y ella te dice, ¿pero todavía no te has enterado después de 11 años casado? Pues la verdad es que todavía no, de verdad. Yo sé que a lo mejor tú piensas que nos amamos más porque a lo mejor te entienda más con la mirada, pero yo de verdad, de corazón que te amo muchísimo, a pesar de que a veces no entiendo simplemente con la mirada. En otras palabras, tenemos que aprender a no suponer, ¿vale? Porque cuando nosotros andamos en el ámbito de la suposición, entonces tenemos un problema serio porque la otra persona no va a responder y ahí entramos en conflicto. Bueno, hablando de visión un poquito, necesito a algunos voluntarios. ¿Quién puede ser? Milana, venga, Milana seguro que se presta. Verónica, que madre mía, ella también, vale, ya tengo aquí 3.
Venga, seguimos por aquí. ¿Me ayudaríais vosotras que estáis delante? ¿Sí? Sí, es sencillo, ¿eh? Tranquilos que es muy sencillo. Y usted también, si se anima. Vamos aquí, eso es. Bueno, te vas a poner aquí frente a Verónica. Si eres tan amable, ponte aquí. Frente a Reyes, eso es. Ponte aquí, por favor, frente a Ana. Madre mía, pero eso se merece un aplauso a todos. Bueno, voy a pedir que sostengas este libro así, sosténlo así abierto. Muy bien. Ajá, sosténlo así abierto, por favor. Muy bien. Y por último, te tenía que haber dado este a ti. Vale, no. Sosténlo así abierto. ¿Está bien? Muy bien. ¿Os podéis acercar un poquito más? Mi idea es la siguiente, ¿vale? En breve os voy a pedir una descripción de lo que estáis viendo aquí. ¿Vale? Una descripción de lo que estáis viendo, en breve, a las 6. Os las voy a pedir a las 6, ¿vale? Entonces, bueno, lo tenemos, ¿sí? Miradlo porque os voy a quitar el libro. Tampoco os entretengáis mucho en lo que dice, que no pasa nada. Simplemente la descripción del cuadro, ¿vale? No se trata de aprender lo que dice. La descripción del cuadro, ¿está bien? ¿Sí? ¿Más o menos? ¿Os doy un poquito más de tiempo? No lo necesitáis. Muchas gracias, muy amable. Muchas gracias, todos están observando. No es un truco de magia ni nada de eso, ¿eh? Bueno, muy bien. Así estamos, perfecto. A ver, ¿estamos de acuerdo que esta pareja de personas estaban viendo lo mismo o no? No. No estaban viendo lo mismo. Ahora, voy a hacer la pregunta de otra manera. ¿Estaban viendo el mismo elemento? Sí. Perfecto. Muy bien. ¿Estaban viendo el mismo elemento entonces? Sí. ¿Sí? ¿Quién piensa que estaban viendo el mismo elemento? Cada pareja estaba viendo un libro. A ver, levanten la mano todos. Los de la tele también podéis participar, ¿eh? Que ya que estáis aquí, ya ves, coaching ahí para todo. Venga, lo tenemos, ¿no? Muy bien. Venga, entonces, ¿qué, Verónica, así, defíneme el cuadro. ¿Qué es lo que has visto? Lo que he visto son las pastas de un libro. ¿De qué color? De color granate. Granate. La O sea, lo que veías era un color granate, ¿no? Y las letras eran grandes, medianas, pequeñas. Unas medianas y otras más pequeñas. ¿Y de Eran qué color? Tonos dorados. Ah, de tonos dorados. La primera, la pasta principal, la primera, estaba adornada como con motivos navideños, Ajá. como es el marco. Perfecto. Está muy bien, lo has descrito espectacular. Milán, cuéntame qué has visto tú. ¿De qué color era el fondo? Yo he visto dos páginas unidas por el centro. Sí. Con un borde ¿De qué color era el fondo? Un marco rojo, el fondo era color beige crema. Oh. Era un libro de poemas que era la página 90 y 91. ¿Las letras de qué color eran? Negras. Las letras eran negras. Sí. ¿Estás segura? Porque ella dice que las letras eran de color dorado grandes. Porque era la portada, ella tenía. No, pero la eso pasta. es lo que tú estás, eso ya estás interpretando. No te vayas de la descripción que estás interpretando porque ahí tienes más información. No te vayas de la descripción. Interpretación, no solo Mis descripción. letras eran negras. Eran negras. Las que yo he visto de una- ¿Seguro? Sí, de un tamaño. Pero no eran doradas. ¿Eran negras o eran doradas? Ahora, veamos esto, ¿vale? Sigamos un poquito aquí. ¿Tú qué has visto? El cuadro. El cuadro que has visto. No quiero Vale. interpretaciones, Vale. quiero descripciones. Vale, pues yo Porque la interpretación es, veo a una señora, la interpretación es, veo a una señora rubia y entonces digo, de Holanda. No, eso es una interpretación. La señora es rubia, eso es un hecho. ¿Me explico? ¿Sí? Vale. Muy bien. Te has seguimos. adelantado un poco porque lleva a describir, mi cuadro es una persona que está leyendo un No, libro solo que le el... estoy sujetando. Claro, perfecto. Es mi cuadro. Está muy bien, pero yo quiero que te fijes en el elemento. El elemento, Único, especial. era un libro rojo, las ¿Rojo? arañas del pescador, sí. Vale. Con digamos, es que ahora no sé explicarte. El La borde, unión, el canto el canto del de color libro. negro Bien. y de un tamaño mediano, de pues un DIN A4 Perfecto. y con letras en negro. Bueno, las letras eran negras, grandes, pequeñas, Era, bueno, pues un tamaño mediano. mediano. Sí. ¿Lo puedes Más describir? más pequeño. ¿Así Así, tú? Bien. así. Muy bien. ¿Cómo era lo que tú veías? Solo el elemento que tú estabas viendo. Un libro con las letras negras, ¿El fondo? beige, ¿Ves? y lo sostenía en unas manos con las uñas pintadas de... Muy bonitas. Bueno, perfecto. Sigue por aquí, por favor. Pues yo he visto un libro abierto con, pues eso, veía la portada y la contraportada Muy bien. de cartón, beige, ¿De qué color era? ¿Veis? beige, las letras yo creo que eran granates, Rojas, granates, ¿no? por ahí, y luego pues, Grandes, un código pequeñas. de barras veía también. Era un código de barras. Un código de barras, Muy bien.
a la izquierda y bueno, pues ya no sé nada. No recuerdo de más, está muy bien. Bueno, pues yo he visto 2 páginas, un libro, 2 páginas, el fondo era blanco, las letras... ¿Fondo blanco? El Era fondo blanco. era De blanco, sí. No era beige, era blanco. Blanco. Vale. Las letras... A ver si es que yo No, sigue bien, tú estás viendo tu descripción. Claro, letras negras y bueno, y que ponía unos conceptos, que por esos conceptos he deducido o intuido los de antes que era un libro de derecho. Que por cierto me lo ha prestado Javi y está extraordinario. La Bueno, no solo eso. legitimación, digo, pues eso. Es muy bien. Bueno, señores y señoras, el tema es el siguiente, que este es el mismo elemento para vosotras, pero lo estabais describiendo de manera diferente. Ahí está. Este era el mismo elemento para vosotras dos y lo estabais describiendo de manera muy diferente. Y en vuestro caso pasaba exactamente igual. Pero era el mismo elemento. ¿Por qué lo estabais describiendo de manera diferente? Sencillo, única y exclusivamente por vuestra posición a la hora de verlo. ¿Qué nos pasa habitualmente? Que nosotros vivimos las cosas desde una posición. Esa posición determina la cultura, la biología, el lenguaje, lo determina todo el entramado que tenemos dentro de nosotros. A la hora de querer trabajar un mismo hecho y tener una persona diferente a nosotros delante, lo está viendo desde otra posición completamente diferente. Y yo no sé si te ha pasado que has hablado de una misma cosa con alguien, pero parecía que estabas hablando de algo completamente diferente. Y tú decías, yo tengo la verdad, porque yo tengo la verdad, porque estás equivocado, porque no fue en 1967, fue en no sé qué. ¿Ha pasado o no ha pasado? A ver, reconozcamos lo que nos ha pasado alguna vez. A mí yo levanto hasta el pie porque verdad nos ha pasado. Ahora, ¿qué pasa? Que necesitamos aprender a ponernos empatía, a ponernos en el lugar de la otra persona, pero no solo ponernos en el lugar de la otra persona pensando y diciendo, ay, sí, me pongo en tu lugar, pero yo tengo la verdad. No, tenemos que aprender que todos nosotros tenemos 180 grados de visión y 180 grados de ceguera. Lo que hay detrás de mí no lo veo. Y nosotros tenemos que aprender a expandir nuestra capacidad de acción efectiva. Es decir, necesitamos urgentemente a expandir nuestra visión. Y eso se hace cuando primero tenemos disposición y segundo tenemos escucha. ¿Se entiende? Sí. ¿Sirve lo que estoy diciendo? Sí. Así que la próxima vez que discutas de algo, discute con todo tu derecho, pero piensa que a lo mejor la otra persona está viendo otra cara de la moneda. Y tiene tanta razón como tú. Y a lo mejor la verdad no la tienes tú y la verdad no la tiene él. A lo mejor es la suma de las dos cosas. Quitando, eso sí, las interpretaciones que estamos poniendo. Porque tú ya estás diciendo, eso es un libro que no sé qué, No. Vamos a sacar las interpretaciones. Ella es rubia y holandesa, ¿no? Total. ¡Hacho! ¡Claro! ¿Me explico? ¿Sirve lo que estoy diciendo? ¡Qué alegría! Pueden volver a su sitio, son muy amables. Ya casi estamos terminando, ¿vale? 5 minutitos más y vamos a terminar. Bueno, por último vamos a hablar un poquito acerca de la escucha, ¿vale? Que sería la escucha apreciativa, la escucha selectiva, la escucha discernitiva, analítica, sintetizada, empática y por último la escucha activa. Todas las otras escuchas son muy importantes y son buenas, después si queréis echáis un vistazo al material en casa, pero la más importante es la escucha activa y es en lo último que me quiero centrar, ¿vale? La escucha activa es la capacidad de escuchar desde la otra persona. Vamos a escribir eso, por favor. La capacidad de escuchar desde la otra persona. Entonces, no es yo te interpreto según lo que yo pienso o según mi modelo de interpretación, sino que te interpreto descubriendo qué es lo que tú me quieres decir, cómo me lo quieres decir y con el sentido que me lo quieres decir. Para eso hay que usar una herramienta pedagógica clave y determinante que es la pregunta. Anotad allí, preguntar. Yo soy un preguntón, pero no en plan de cotilla, o sea, preguntón para querer escuchar desde la otra persona. Y entonces continuamente pregunto. ¿Y cómo pregunto? Pues pregunto porque realmente quiero saber
¿Qué me estás diciendo? Por ejemplo, me voy a ir de vacaciones a un lugar paradisíaco. Claro, paradisíaco para mí, no sé, puede ser las Islas Caimán, pero a lo mejor para él paradisíaco es la sabana de no sé qué lugar. Entonces yo pregunto, ¿y qué significa para ti paradisíaco? ¿Y me podrías dar detalles acerca de lo que quieres explicarme? ¿Para qué? Para realmente no simplemente interpretar desde mi visión, desde mi estructura mental, sino interpretar desde lo que esa persona me quiere decir. Y esto es clave y determinante, porque cuando nosotros aprendemos a preguntar, pero a preguntar concienzudamente, a preguntar con interés, a preguntar con empatía, entonces vamos a descubrir cosas que no estaban en nosotros y nos van a permitir escuchar correctamente. Entonces, mirad qué interesante, ¿no? Parece una paradoja. La escucha hablando, ¿no? Pero es así. ¿Cómo? Con la pregunta. Todo el tiempo preguntando. Esa es la clave, ¿vale? Y por último, y final ya, ¿qué es el objetivo que prima en el conflicto? ¿Cuál es? O sea, podemos decir, el conflicto que nos deje algo. Si nos deja algo, lo más importante del conflicto es la solución. ¿Quién piensa que lo más importante del conflicto es la solución? Que levante la mano. Algunos no la levantan por si acaso. Tiene gato encerrado esto. El acuerdo, muy bien, la solución, el proceso, muy bien. La interactuación. La interactuación, muy bien. Mira, ya estábamos solo, cualquiera de nosotros me habíamos dicho de una solución, pero ya estamos viendo cierto tipo de cosas. Me gustaría que anotáramos todo lo que estamos diciendo, que es muy importante. Número 1, la solución. Número 2, la interactuación. Dijiste tú el proceso, buenísimo. Solución, interactuación, proceso. Aunque no se llegue a un acuerdo. Dijeron por aquí acuerdo, otros dijeron acercar posturas. Anotad, si queréis anotar, porque definitivamente son visiones extraordinarias, ¿eh? Crecimiento también. Crecimiento, creo que alguien lo dijo, no sé. ¿Tú qué dijiste, Reyes? Yo iba a decir entendimiento. Entendimiento, vale, perfecto. Bueno, creo que lo que prima, lo que es más importante en un conflicto, todo lo que habéis dicho es muy importante, me parece que es enriquecimiento para todos nosotros. Pero me parece que necesitamos aprender que dentro de un conflicto es más importante la relación que cualquier situación. Sí, porque cuando nosotros tenemos que tener una escala de valores. Entonces, ¿qué te importa más? ¿Tener la razón? ¿Qué te importa más? ¿Que se solucione la situación? ¿Qué te importa más? Al final aprender del proceso, que está muy bien. Yo digo lo más importante, ¿verdad? ¿O te importa más conservar la relación? Eso son porque cada persona tenemos unas inquietudes y unos... Claro. No siempre interesa lo mismo. Claro, no siempre interesa lo mismo, por eso. Pero nosotros tenemos que ponernos en el nivel, ¿verdad? De qué es lo que queremos. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros donde entramos en este tipo de situaciones es que muchas veces rompemos relaciones muy importantes, determinantes para nuestras vidas, donde lo que al final hacemos es simplemente la rompí, se ha destruido, esto no sirve para nada, por una absurdez que yo personalmente, si yo vas a ver que era una cuestión de 20 euros, los pongo de mi bolsillo sin ningún tipo de problema y sigo hacia adelante. Entonces, lo que prima dentro del conflicto es la relación, ¿ok? Entonces, anotad allí por favor también esa palabra, relación. Algunos ya han hecho deberes ahí, súper. Relación, muy bien. Lógico, visiones. Visiones hay muchas y no siempre va a ser la misma visión y no tenemos por qué estar de acuerdo y está súper, ¿vale? Porque creo que eso es maravilloso, cuando aprendemos a respetar al otro a pesar de que no estemos de acuerdo. Pero quería traerte también esta visión diferente o esta mirada acerca del conflicto, porque curiosamente ninguno lo dijisteis, ¿no? Todos dijimos cosas diferentes y estábamos más centrados a lo mejor en otras cosas, pero ninguno estábamos centrados en la verdadera relación. Por ejemplo, ¿no? Dentro del conflicto, pues bueno, pues a lo mejor me interesa más mi matrimonio que el hecho que tal, o me interesa más la relación con mi hijo, con mi hija, o en este caso con mi jefe, ¿veis? Y quería traeros una mirada diferente y una visión diferente a lo que muchas veces tenemos. Muy bien, vamos a terminar ya con un ejercicio. A ver, preguntas hasta aquí, de lo que hemos hablado, alguna pregunta que se haya suscitado en el momento que no lo hayamos hablado. Yo quería simplemente comentar respecto al tema del conflicto.
pienso que verdaderamente el éxito en la resolución de ese conflicto está en que las dos partes se sientan ganadores, sientan que han vencido los dos. Eso es. Ahí se llegará a un buen arreglo y no se romperá jamás, yo creo. Perfecto, sí. Y yo creo que tú tienes toda la razón y necesitamos aprender justamente a eso, a ganar. Porque tenemos dentro de nosotros el modelo ganar-perder o perder-ganar, y creo que hay un modelo donde es ganar-ganar. Aunque no significa que dentro de ese modelo no haya pérdidas. Porque para ganar, a veces hay que perder, ¿vale? Pero tú lo has descrito muy bien, porque has dicho sientan. O sea, a lo mejor ha perdido, pero eso, he perdido, porque en toda decisión se pierde y se gana. En toda decisión se pierde y se gana. He perdido, pero he ganado en esto, que es 1000 veces más importante en mi escala de valores, ¿verdad?, que lo otro. Claro, muy bien, muy buen comentario, muchas gracias. Claro, pero eso se obtiene solamente a través de la mediación. Claro. Porque cuando el conflicto se resuelve en los tribunales, que es mi parte, ¿vale? Bueno, entiendo, yo sí, contemplo sí. las dos. Yo he trabajado en el ICAM, contemplo las dos. Lo conozco. Yo contemplo las dos, sí. Pero claro, el ganar solamente lo puedes obtener en una mediación cuando se llega a la mediación. Porque la otra es ganar, perder, claro. La judicial. Creo que no, claro, y te entiendo. Y creo que nos interesa, aunque sé que te estoy dando poco trabajo, pero nos interesa el ganar definitivamente, ¿no? Y por eso, pues lógicamente, en el propio Colegio de Abogados, pues está el Departamento de Mediación y está muy bien. De hecho, ahora estaremos en el Concepción Arenal dando a los docentes algunas herramientas para la mediación infantil, ¿no? Que eso es uno de los proyectos que me apasionan aquí en Leganés, pero exageradamente, porque si en alguien hay que invertir es en las nuevas generaciones. Estoy así como que súper emocionado con eso, porque pues trabajar otro tipo de cosas te enriquece, pero con los docentes eso ya es otro cantar, ¿no? En mi pueblo decían que siempre era mejor un mal acuerdo que un buen pleito. Era mejor un mal acuerdo que un buen pleito. Bueno, muy bien. El refranario popular, al final, tiene muchos tesoros escondidos. A mí me llama la atención la no mención al lenguaje no verbal en el conflicto. Claro, tienes razón. Por ejemplo, la escucha activa. Escucho desde el otro, pero teniendo diferente perspectiva, te hace llegar a un sitio u otro el lenguaje no verbal que tú expongas. Tal cual. Y tienes razón, y es otro punto que tendría que estar ahí, pero no solo ese otro punto, sino que tendríamos que... Pero no la... Sí, el tema es que fíjate, ya tendríamos que haber terminado hace 5 minutos y no es eso, pero tienes razón, es otra de las cosas, ¿vale? Como dije, simplemente he querido dar una pincelada, sería trabajar muchísimo más, ¿vale? Y normalmente se trabajan los conflictos, como digo, procesos mínimos de 3 meses, de verdad, para poder incorporar ciertas habilidades. Bueno, pues lo último ya para finalizar... y es que le digas a mí me gustaría que hagamos parejas de 2 en 2, estamos así sentaditos, ¿estamos bien? Mira, genial, 2, 2, 2, 2, 2, 2, y ahora quiero que le digas una palabra bonita de cómo está la persona, tírale un piropo, sin temor, a la persona que está a tu lado, sí, sin temor. Muy bien. Ahora, mira qué bonito. Ahora a la persona que está a tu lado, dile algo triste. Esto se acaba, qué pena. Yo quería más. Bueno, se hace tarde. Ahora, mirad qué interesante. Este ejercicio es un ejercicio que se hace, por supuesto, de otra manera, pero solo quería dar la pincelada también. Todas las emociones son intervenibles. Todas las emociones son intervenibles. ¿Vale? Yo ahora me pongo a hablar de comida y vamos a salivar todos. Yo ahora empiezo a bostezar y se contagia. Y yo comienzo a hacer a cierto tipo de... Mira, ya tenemos un bostezado, ya se le pone... La propia Milana se puso a bostezar. Por una sencilla razón, porque todas las emociones son intervenibles. ¿Qué nos pasa a veces? Que pensamos que nuestro estado anímico es algo que nos da el día. Nos lo entrega el día, ¿no? Y el día dice, bueno, hoy te ha tocado estar triste, así que te aguantas, ¿no? Hoy te ha tocado no sé qué, te aguantas, hoy no sé qué, te aguantas. Y no, todas las emociones son intervenibles. ¿Por qué? Porque definitivamente nosotros tenemos que empezar a tener control de quiénes somos y cómo nos desarrollamos. Hay personas a las que las emociones los tienen. Es que yo soy así, y digo las cosas como las siento. Y hay otras personas que tienen emociones.
¿Entiendes? Entonces, es muy importante entender también que dentro, justamente, de la resolución del conflicto, otro de los puntos más, ya que mencionaste el lenguaje no verbal, es justamente nuestro mundo emocional. ¿Cómo gestionar el mundo emocional en medio de un conflicto? Porque hay días donde tú quieres tirarle de los pelos y si por ti fuera... ¿Te pondría? ¿Sí o no? Pero ¿cómo lo haces? ¿Cómo intervenir las emociones? ¿Vale? Pero es algo que también hay que trabajar dentro del conflicto, entre otras cosas, ¿vale? Bueno, yo ya termino, simplemente... Se ha sabido muy ¿sí? poco. Yo me he quedado con la gana de preguntarte sobre que la autoridad que da el conocimiento y todas esas cosas. Yo venía preparada. La próxima sesión. La próxima sesión, claro que sí. Ayer habían levantado la mano. Quería hacerte una pregunta. Federico, ¿verdad? Sí, Federico, sí. Primero felicitarte porque eres un excelente orador. Pues, gracias. No lo creo de mí, pero gracias. Has conseguido que proyectara un acto en el que yo asistí 5 años antes de que tú nacieras. ¡Wow! Buscando trabajo, Editorial Salvat. Impresionante. Donde había un orador como tú. ¡Wow! Mira. Y luego me queda en el principio de tu excelente intervención en la que nos has dicho que el coaching es una disciplina profesional y yo me preguntaba encuadrada en qué área. Y luego yo he entendido que la función principal de esa disciplina profesional, que es el coaching, era diseñar, mediante un proceso de transformación, diseñar el futuro. Y yo me preguntaba esas dos cosas. ¿Dónde está encuadrado el coaching? Y ese futuro, ¿qué futuro es? El mío, el tuyo, bien, el que pide la sociedad, el que nos aconseja el marketing social, genial, la psicología, la sociología. Bueno, genial, y te agradezco que me hagas esas preguntas porque así puedo abundar un poquito más en esta disciplina que no es tan conocida todavía en España y Europa, pero que está en desarrollo. La primera pregunta que decías, estoy centrado en la segunda. La primera pregunta es... Repítemela. ¿Cuál estás centrado? Es la primera pregunta, has hecho 2 preguntas, ¿no? Sí. La primera. Eso. Disciplina profesional, ¿dónde está encuadrada? En el desarrollo personal, ¿vale? Está encuadrada en el desarrollo personal como tal. ¿Qué es un coach? La palabra coach es, la traducción en español sería entrenador, ¿vale? Pero lo que hace... Sí. Sí, es decir, psicólogos, ahí lo llevas. Psiquiatras, ahí lo llevas. Permíteme que nos expresemos así, de esta forma. No, coloquialmente, claro, sin ningún tipo de problema. Te lo agradezco. Sí, claro que sí. Bueno, pero... coaching. Vale. Porque yo he leído por ahí que están muy cabreados los... No sé si lo mantenemos esta conversación luego, que es una cosa... No me importa, de verdad, no me importa. Lo entiendo. Es una manera práctica de poder desarrollar ciertas cosas que la psicología desarrolla, pero no todas ellas, ¿vale? Porque, por ejemplo, dentro del coaching nosotros tenemos, uno de los desarrollos es la técnica de la co-creatividad, ¿vale? Que es justamente eso que se desarrolla, el tema del diseño del futuro que te estoy explicando. Entonces, está dentro, y lo podemos encuadrar perfectamente dentro de lo que sería el desarrollo personal. O sea, nosotros, cuando vemos una patología en una persona, o discernimos que es una patología en una persona, no la tratamos, ¿vale? Nosotros tenemos un código ético. En mi caso, como coach profesional, estoy avalado por la FICOP, que es la Federation International Coaching, en inglés no sé, Federación Internacional de Coaches Ontológicos Profesionales, ¿vale? Y la FCI, que es la Federación Internacional de Coaches, ¿vale? Esas dos que de alguna otra manera engloban el coaching a nivel internacional, es donde está encuadrado. Si es eso lo que tú me estás preguntando, ¿vale? O sea, claro, yo lo entiendo como el amparo legal, ¿vale? De eso, vale, porque tú me dices, ¿en qué encuadro eso? Pues en desarrollo personal, ¿vale? Pero si tú hablas del amparo legal, el amparo legal es justamente eso. Un coach mínimo necesita estudiar 2 años para poder desarrollar, coach profesional. Hoy cualquiera se llama coach y están haciendo cualquier tipo de cosas que no te puedes imaginar. ¿Cuál es el problema de esto? Que definitivamente, como no está todavía así tan visto, pues la gente tiene como estas reticencias, ¿vale? Ahora, si tú, por ejemplo, miras a Patricia Ramírez, que es una de las personas que yo admiro y que sigo en sus redes sociales y que aparte me compro todos sus libros y aprendo de ella es psicóloga, ¿vale? Sale en televisión española y tiene su tal. Pero vas a observar que ella también ha convalidado sus estudios y ha tenido que cursar mínimo 1 año más para poder hacer profesional de coaching, y hoy es coach también, ¿vale? Entonces, es una disciplina profesional, está avalada por la FICOP,
y que, como te digo, necesitas mínimo 2 años de estudio para poder eso, y luego necesitas horas de vuelo. Y esas horas de vuelo son prácticas que serían otros 2 añitos más para poderlos trabajar. Luego a partir de ahí tienes coach junior, tienes coach profesional y por último tienes coach, master coach, que necesitan horas y horas revisadas, en este caso por la FICOP, de que se está haciendo un buen trabajo, ¿vale? Entonces, yo creo que ahí ya estoy respondiendo a lo tuyo. Diseñar futuro. Diseñar futuro tiene que ver con la persona, con el ser de la persona y con la visión y la misión de la persona. Mucha gente a día de hoy tiene un problema, y es que está esperando llegar el viernes para respirar, porque el trabajo en el que está, por ejemplo, no les gusta, ¿vale? Entonces, nosotros una de las cosas que hacemos es acompañar a la persona para alcanzar su visión de vida, no la visión de la sociedad, no la visión personal de un coach, por supuesto, porque además una de las cosas que el coach no hace es ni aconsejarle a la persona, ni decirle qué debería hacer, ni por último poner su opinión personal, ¿vale? Yo hoy estoy en una formación y es diferente, ¿vale? Es una formación como tal, pero con el coachee, ¿vale? Con la persona con la que trabajamos, nosotros jamás vamos a intervenir desde, aunque aparentemente lo veamos claro, nosotros lo que queremos es que la persona se descubra a sí misma y la persona sea consciente de lo que tiene que generar. Entonces es una parte práctica. Psicología es psicología. Cuando nosotros vemos una patología o una necesidad, nosotros enviamos a las personas a sus desarrollos, pero el coach es algo que no tiene que ver única y exclusivamente con psicología. El otro día me decía una persona, no, un psicólogo puede ser coach y un coach no puede ser psicólogo. Y le digo, estás muy equivocado, por una sencilla razón, porque son dos cosas que, aunque van de la mano y están encuadradas, tú puedes decir, ¿psiquiatra y psicólogo es lo mismo? No es lo mismo, ¿vale? Entonces, psiquiatra, psicólogo y coach no es lo mismo. De todas maneras, esto que te estoy diciendo yo aquí no es lo importante, porque la vida va a correr. Y en los próximos 10, 20, 30, 50 años, entonces, pues probablemente a lo mejor no se tendrá ni que hacer esta pregunta y a lo mejor lo que habrá salido será otra disciplina diferente y entonces se equiparará la psicología, la psiquiatría, el coaching con esa disciplina y así va a ser, ¿no? Entonces, bueno, yo lo que sí sé es que tengo una vocación de ayudar a la gente, eso es lo que queremos hacer, trabajarlo, por eso estoy aquí, con mucho cariño, de verdad, y espero que sobre todo nos vayamos de aquí habiendo aprendido algo que nos sirva, aunque sea esta noche, en nuestras relaciones interpersonales. ¿Vale? Espero haber respondido tu pregunta. Gracias.